Entonces, muy buenas tardes para todos, a mis colegas, un saludo muy especial. Este día jueves, ya llegando, entrando a la fase final del año, y nuevamente felicitarlos porque siguen tan comprometidos con los temas de mejoramiento. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que justamente cuando empezamos a revisar todo lo que se nos está pidiendo ahorita a los laboratorios con relación al cumplimiento de metas para el plan decenal de salud, al cumplimiento de metas para el plan de mejoramiento que tiene el país desde el punto de vista de seguridad de pacientes, desde el punto de vista de calidad de la atención. eh, el tema y el rol del laboratorio en la verificación de los intervalos biológicos de referencia, ¿en qué va? Sigue siendo importante. Ese es un tema que ha quedado en los insertos de por vida, donde todos los insertos dicen, pero el laboratorio debe verificar sus propios intervalos biológicos de referencia. ¿Es útil o no es útil? ¿Se necesita o no se necesita? Ese es pues, el recorrido que vamos a hacer. Y más que un tema estadístico es ver por qué es importante el intervalo biológico de referencia y por qué justamente cuando se nos pide a servicios de apoyo diagnóstico, especialmente el laboratorio, oiga, contribuye a la seguridad del paciente, mejore y aporte a la gestión clínica para que las decisiones que se toman en ese paciente sean las correctas, pues el laboratorio no solamente tiene que garantizar que la estructura de aseguramiento para la validez del resultado, sino que la interpretación de ese resultado frente al intervalo biológico de referencia es válida. ¿Sí? Es decir, porque está muy bien que nosotros acá ante este proceso realicemos lo que se tiene que realizar para que el resultado sea válido. Pero finalmente cuando se interpreta, uno tiene que, ahí sí, como en todo, me va a poner en los zapatos del otro. Y el médico con este resultado, ¿contra qué lo contrasta? Contra el intervalo biológico de referencia que le pongo en el resultado. Lo contrasta contra un intervalo biológico de referencia que él tiene metido en la cabeza por las vías de práctica clínica. Para él no es importante el intervalo biológico de referencia, sino los límites de decisión clínica. Esas son las variables que vamos a revisar en este recorrido. Entonces empecemos primero. ¿Qué es un intervalo biológico de referencia? Como se llama intervalo, es ese conjunto de valores que van a tener un límite inferior y un límite superior, en donde decimos que una población con unas características que permiten, digamos, asegurar o que permiten inferir que no tienen una condición clínica de interés, se encuentra. Anteriormente utilizábamos el concepto sano, es que ahí está lo normal, el concepto, el valor normal, o ahí está la población sana. Hoy entendemos que el concepto normal está mal aplicado, no sé hablar de, ¿y cuál es el valor normal? Es un intervalo biológico en donde se infiere que la condición clínica de interés a la que está asociada ese parámetro no está presente y que por eso no se debe hablar ni de sano ni de normal. Que estos intervalos biológicos de referencia en ciertos parámetros, en ciertas magnitudes biológicas que medimos, va a estar muy afectado por ciertos factores, como qué, como la edad, el ciclo menstrual, el sexo, pero que también directamente asociadas a características meteorológicas, es decir, a cuando medimos, ay, perdóname, hay personas en la sala de espera, Gaby, características específicas del método de ensayo, también podemos tener unos puntos de corte que están asociados al tipo de muestra que se hace. Por ejemplo, ustedes observan cómo hay puntos de corte para la PSH neonatal cuando se hace en sangre de talón o cuando se hace en sangre de cordón. O podemos tener unos intervalos biológicos de referencia para glucosa en suero, en plasma, en líquido cefalorraquídeo, que están directamente asociados a la matriz y cómo fisiológicamente la concentración de ese mensurando está en esa matriz. Entonces, por eso es tan importante que el laboratorio desde su gestión, cuando inicia o cuando está realizando la implementación de un parámetro que se va a medir, desde la planificación, bueno, en qué matrices les vamos a medir, cuáles son el mayor número de solicitudes que nos llegan aquí al laboratorio,
la población que atendemos es preferiblemente mujer o es preferiblemente hombre, en qué grupos etarios en la población que nosotros atendemos, porque de eso va a depender la caracterización de los intervalos biológicos de referencia. Entonces, miren que muchos de nosotros cuando nos vamos a eso de las que nos fascina la estadística, porque es que la estadística es fascinante, es alucinante. Yo comparto con ustedes ese enamoramiento. Pero miren que aquí lo importante es saber que para poder establecer esa respuesta de, oiga, sigue siendo importante el intervalo biológico de referencia, la verificación de esos intervalos en nuestro laboratorio, depende inicialmente de qué entendemos por intervalo y cómo apropiamos ese intervalo biológico de referencia a las características poblacionales de los pacientes que atendemos en nuestro laboratorio. Por eso cuando nosotros en mis laboratorios acreditados con el Sistema Único de Acreditación, por eso yo les contaba por Latinoamérica, yo soy miembro del grupo de la Joint Commission para los laboratorios clínicos, discutimos el tema de que los estándares no puedan quedarse únicamente en cumplimientos de estadísticas e indicadores, llevamos a los laboratorios a que piensen primero en a quién presto los servicios y cómo tengo caracterizados los riesgos de mi población. Son adultos mayores, son gestantes, ustedes miren el tema del hospital pediátrico. Los intervalos biológicos de referencia tienen mayor impacto en algunas magnitudes biológicas en la toma de decisiones para la población pediátrica. Hablemos de la población. Y si nosotros vamos a mirar qué tanto nuestros insertos dicen de cuál es el intervalo biológico de referencia para la población pediátrica estratificada desde los neonatos, los niños, los menores de 15 años, etcétera, como que en esa parte empezamos a quedarnos cortos y eso no lo podemos sacar del radar. Les voy a colocar como unos ejemplos así sencillos. Dentro de los lineamientos que se dieron para el plan de mejoramiento de calidad de salud en el país en los próximos 5 años, hay nuevamente el lineamiento de disminuir la variabilidad en la práctica clínica, buscando disminuir esa variabilidad con la adherencia de todo el equipo de salud a las guías de práctica clínica. Y esas guías de práctica clínica hacen que entonces nosotros en el laboratorio, cuando revisemos qué le reportamos en ese informe de resultados al médico, veamos si hay una coherencia y una articulación del intervalo biológico de referencia y lo que me piden las guías de práctica clínica. Por ejemplo, cuando miramos las guías de práctica clínica para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal, fueron estandarizados por la organización KDIGO, que es el organismo y el grupo científico que trabajó en el mejoramiento de la enfermedad renal para mejorar a nivel mundial los desenlaces en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica, vamos a encontrar que ellos, primero que todo, nos dicen específicamente cómo tenemos que trabajar en la misma guía con una creatinina sérica que debe ser trazable, que tiene que tener una trazabilidad adecuada a los estándares internacionales de referencia para que cualquier desviación que se presente o cualquier, digamos que las diferencias que hayan de resultados por los sistemas analíticos o por el método de ensayo que se hace en el paciente no impacte la interpretación del resultado. Y por eso desde la guía le dice el método de referencia es la espectrofotometría de masas por división isotópica. Pero yo iría a decir a la doctora, no doctora, es que usted tiene que tener un espectrofotómetro de masas para hacer las creatininas y que esas creatininas sean válidas y que de esta manera cuando la guía le dice que el intervalo biológico de referencia es de 0.8 a 1.3 miligramos por decilitro. Mientras que el inserto me está diciendo, no es que yo coloqué que para hombre era de 0.7 a 1.3.
El INSEPTO dice que para mujer es de 0.6 a 1.1, mientras que la guía práctica clínica me dice de 0.6 a 1. Y donde garantizar esa trazabilidad hace que el impacto de todas esas diferencias en intervalos se reduzca, ya nos pone un reto. Doctoras, tenemos que estudiar de trazabilidad. Y aquí solamente para que no nos quedemos con la duda en la creatinina, recuerden que nosotros en este momento, como mínimo, las creatininas que estemos trabajando a nivel de laboratorio deben haber sido estandarizadas por su casa comercial en términos de trazabilidad con el material de referencia secundario MIS SRM 967. ¿Eso qué logra? Que independiente que el paciente venga y se haga la creatinina por Jaffe en un método automatizado de la casa comercial A, o se la haga por método enzimático en la casa comercial B, o se la haga por otro método de diagnóstico de otra casa comercial en otro país, las creatininas sean comparables a los intervalos biológicos de referencia que han definido las guías de práctica clínica. Que dentro de las características, miren cómo la guía práctica clínica nos dice, yo necesito que su creatinina tenga un sesgo analítico menor al 5% y una imprecisión analítica menor al 3.7%, porque resulta, doctores, que es que la creatinina como marcador, como trazador de la función renal, es el parámetro que se utiliza para obtener el índice de filtración glomerular. Y en ese orden de ideas, entonces, por eso es tan importante que ya no solamente nosotros cuando garantizamos el resultado, al medir cumplamos con estas características del error total, 11.1, 7.4, 3.7, en términos de mínimo, deseable y óptimo, sino que también consideremos, bueno, ¿y cuánto fluctúo yo cuando reporto el resultado? Y eso es conocer la iniciativa. Miren cómo, y es el impacto de la interpretación sobre el intervalo biológico de referencia. Si nosotros decimos, por ejemplo, en el índice de filtración glomerular, que el intervalo biológico de referencia, recuerden, el intervalo biológico de referencia es como el equivalente a la especificidad, es decir, es el verdadero negativo, es donde está la población sanita o que no tiene la condición de interés. Entonces, trabajar nosotros en cómo no impacto yo ese intervalo biológico de referencia es fundamental para aportar a la gestión clínica. Miren este caso de una mujer blanca de 56 años, al cual ustedes le reportaron una creatinina de 0.72 miligramos por decilitro. En este parámetro, frente a la interpretación del intervalo biológico de referencia a la creatinina, pues es una creatinina normal. Cuando se hace en la calculadora en la tasa de filtración glomerular, le da 93.61 mililitros por minuto, que corresponde en la interpretación de 90 a 120, en donde se entiende que es que ya en personas mayores, y ahí vienen los puntos de corte, que es mayor de 55, mayor de 60 años, estas tasas pueden estar un poquito más bajitas. Este laboratorio que reportó esta creatinina de 0.72 cumple con las metas mínimas definidas por variabilidad biológica. Tiene un error total del 11.1% con un sesgo negativo, porque es que el sesgo es importante en el análisis considerar si estoy reportando hacia abajo o si estoy reportando hacia arriba. Si el laboratorio de sus análisis considera que tiene este error del 11% y corrige este sesgo negativo, con un 95% de confianza, este resultado que le reportó al paciente, a sabiendas de que tenía un error del 11% con sesgo negativo, el resultado real del paciente es 0.88 miligramos por decilitro. Que si volvemos a mirar la tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, entonces el valor real para la misma paciente, mujer, blanca, de 56 años, entendiendo que yo tengo reporto sistemáticamente por abajo y que mi error total es del 11.1, efectivamente la tasa de filtración glomerular no es 93, es 73.45. Y esto está por fuera
del intervalo biológico de referencia. Entonces, acá hay dos cosas, y el ejemplo viene para que seamos muy conscientes, que cuando hay parámetros que están asociados a índices, a ecuaciones, que son marcadores pronósticos de detección, garantizar la calidad analítica y la ausencia de sesgos es fundamental porque impacta la interpretación frente a un intervalo biológico de referencia que es estático porque está definido en una guía de práctica clínica. Veamos el mismo ejemplo en una mujer blanca, joven ella, 25 años, con la misma creatinina, 0,72, donde la tasa de filtración con este resultado reportado por el laboratorio le da 116. Pero ese laboratorio que estaba trabajando bajo esas mismas condiciones cumple con las metas mínimas, pero tiene un sesgo sistemático negativo, el valor verdadero es 0,88, el resultado está sobre el límite del intervalo biológico de referencia. Y esto probablemente para esta mujer implica un seguimiento. Implica un seguimiento, implica un monitoreo, y esos son sobrecostos del sistema sanitario. Entonces, teniendo en cuenta estas premisas, observé si existe una guía de práctica clínica que define ecuaciones, que define algoritmos en donde intervienen parámetros medios de laboratorio y donde está definido por guía de práctica clínica un intervalo biológico de referencia, el laboratorio debe verificar sus intervalos biológicos de referencia y debe verificar cómo se comporta la data poblacional frente a ese intervalo. Yo los invito para que me acompañen en el Congreso Nacional de Bacteriólogos en Bucaramanga, donde vamos a ver cómo se hace eso en la gestión del riesgo clínico. Que debemos recordar que en todo parámetro que tenga IDR o guía de práctica clínica, los sesgos son nuestro principal enemigo, porque están completamente demostrados que afectan la interpretación del resultado frente a ese intervalo biológico de referencia. Tercero, cuando la misma guía de práctica clínica le dice, doctora, por Dios, busque un método trazable, le está diciendo si existe trazabilidad metrológica, sea a procedimiento de referencia, espectrofotometría de masas de absorción atómica, o a material de referencia certificado, SRM 967, o el material de referencia certificado de la TSH. Reto para nosotros, saber de trazabilidad. Los intervalos biológicos de referencia, si el método es trazable, deben ser los mismos en todos los insertos de las casas comerciales, salvo que la casa comercial tenga un sesgo desde manufactura y no se alineen a los intervalos biológicos de guías de práctica clínica. Ojo, entonces esa es la cuarta premisa. Si existiendo trazabilidad, los insertos refieren IDRs diferentes, es porque las metodologías tienen sesgos de manufactura que deben ser intervenidos por el fabricante o por el laboratorio. En ese orden de ideas, entonces, es tan importante verificar que el intervalo biológico de referencia, si es un mensurante trazable, es comparable y efectivamente sea en mi población y es trazable la guía de práctica clínica, como empieza a volverse supremamente importante que si no existe trazabilidad, en donde mi única trazabilidad y comparabilidad depende o estoy absolutamente dependiente de la casa comercial, pues con mayor razón hay que verificar el inserto, el intervalo biológico de referencia que ha declarado manufactura para garantizar que lo que él probó con una población donde él obtuvo ese intervalo biológico de referencia se puede transferir a mi población. Porque lo contrario yo podría decir, no, lo que pasó con la vitamina D, no, debe ser que es que aquí los intervalos biológicos de referencia de vitamina D son más bajitos porque es que acá nos echamos protector solar y porque acá entonces, pues entonces, ¿cómo vamos a definir los intervalos biológicos de referencia? Siguiente premisa, como ya se les había dicho antes, todo parámetro que participe en ecuaciones necesariamente tiene que ser verificado en intervalos biológicos de referencia. Y adicionalmente,
para saber en qué parámetro es importante verificar ese intervalo biológico de referencia, es fundamental considerar la variabilidad biológica. ¿Y qué es eso la variabilidad biológica? Es el patrón de comportamiento de variación fisiológica que tienen las magnitudes biológicas dentro de un paciente y entre los pacientes, dentro de una persona y en la población. Y que como se comporta la fluctuación en el sujeto y cómo fluctúa esa magnitud biológica entre la población, define lo que se conoce como el índice de individualidad, que ya lo vamos a ver. Observen cómo, frente a esa interpretación de los intervalos biológicos de referencia, frente a ese lineamiento de la Organización Mundial de la Salud de reducir la variabilidad en la práctica clínica, adhiriéndonos a las guías de práctica clínica, la ISO 20914 del año 2019, en su numeral 6.6, en la medición del sesgo, nos dice que efectivamente en la manufactura del IBD puede existir el sesgo, que esos sesgos pueden ser detectados a través de la evaluación externa de la calidad, pueden ser detectados a través de RICAS, y que cuando ese sesgo introduce cambios significativos en la interpretación, que es lo que estamos demostrando, ¿en dónde es el sesgo crítico? Donde hay guías de práctica clínica. Es donde hay un valor y límites de decisiones establecidos por consenso, que son en donde no importa lo que uno le escriba en el resultado al médico, el médico trae ese valor en el chip, en la cabeza, lo trae inmerso sin tener que mirar ni interpretar lo que yo le escribo en el resultado. Entonces, por eso es que desde esta ISO se le dice a quien desarrolla el método, es decir, la manufactura, que él tiene que ser capaz de rectificar esos sesgos inaceptables. Y que cuando no lo puede hacer, el laboratorio tiene que aplicar factores de corrección o reasignar valores a los calibradores con tal de corregir ese sesgo, pero usted no puede impactar los resultados simplemente porque tenga el sesgo. Entonces, aquí está con la traducción de esa ISO 20914, pero como yo siempre se los he dicho, ¿no? A mí me gusta dejárselas en inglés, porque en inglés es el lenguaje de ciencia. Entonces, a veces uno tiende a ser un poco incrédulo, pero ya cuando lo ve en inglés dice, ah, entonces eso sí es verdad, eso sí se puede hacer. Observen otro ejemplo. Un método HPLC, acá tenemos el Premier con hemoglobina 1C, en donde nos genera un intervalo biológico de referencia de 4.8 a 5.6 por inserto. Vemos otra técnica en el mercado, que es una técnica inmunológica turbimétrica, que genera un intervalo biológico de referencia por inserto de 4.8 a 5.9. Ahora que les digo inserto, hoy estaba trabajando con Patro Chueca de la FLM de España y me decía, algo así, ¿usted por qué dice inserto? Así toda andaluza, toda exagerada. Yo dice, pues porque inserto es lo que nos llega, está inserto dentro del estuche. Entonces ella me decía que el lenguaje correcto no es decir inserto, es decir, instrucciones técnicas del proveedor. Bienvenido sea el comentario, pero nosotros acá nos entendemos como, tráigame el inserto. Pero lo correcto, ya uno cuando se pone más a aclarar la palabra correcta, el inserto está, inserto metido dentro, el inserto, realmente el inserto es las instrucciones técnicas que nos da el fabricante. Entonces, estas son las instrucciones de los proveedores. Y ahora me voy al intervalo biológico de referencia de la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Diabetes. Y él me dice, no diabético, intervalo biológico de referencia para la población sin una condición clínica de interés, hasta 5.6. Entonces observamos que este método de ensayo tiene trazabilidad en el intervalo biológico de referencia a la guía práctica clínica. Que si yo le reporto al médico este valor como intervalo biológico de referencia, pero él se va por la guía, yo le puedo decir, por mi método, el paciente que me da 5.7, 5.8, por mi método, es no diabético.
pero yo por la guía, si me da 5, 7, 5, 8, en la estratificación del riesgo, ya lo mando a prediabético. Entonces, miren cómo mis doctoras, que son líderes en calidad y que a mí me encantan estos encuentros porque yo sé que no las puedo ver, pero las percibo, son gente, ustedes son profesionales muy comprometidos allá con los temas de mejoramiento. Ven cómo algo tan sencillo como de en las metodologías, revisar los intervalos biológicos de referencia, revisar qué dicen las guías de práctica clínica, es un punto de partida para aportar a la seguridad y a la gestión clínica excelente y segura. Muchos nos hemos quedado en el error total, en la sigmametría, en los indicadores de competencia técnica y sentimos que con eso ya somos el top de la calidad, el gurú de la calidad, porque acá ya tengo sigmametría y soy 6 sigma. Pero la calidad, con responsabilidad, centrada en ese paciente y en esa necesidad, y poniéndome los zapatos de quien interpreta el resultado, que es el médico, implica que nosotros, los profesionales del laboratorio, hagamos un ejercicio de base. Observen lo que son los puntos de corte para TSH. Tanto que se han hecho estudios en donde efectivamente, por ejemplo, para este marcador, que es la prueba tamiz por excelencia para la función tiroidea, todos estos intervalos de referencia encontramos en el mercado, de 2,63 a 3,95, de 3,42 a 4,75, de 3,71 a 4,68, de 4,06 a 4,49, en el percentil 97,5. Y vamos a ver que la guía de práctica clínica le dice que el punto de corte es 4. Y para los endocrinos, la función tiroidea, el TSH, empieza a ser un indicador sugestivo de alteraciones en función tiroidea por encima de 2,8. Entonces, ahí es donde uno empieza a preocuparse y a entender por qué es tan importante la interpretación de ese intervalo biológico de referencia. Miren que a la fecha, nosotros veníamos, todo nuestro foco de atención ha estado en liberar el resultado que mejor permee la condición del paciente. Pero recuerden que para que ese resultado, y puede que el resultado sea bueno, pero si a la hora de interpretarlo frente al intervalo biológico de referencia no se ajusta a la guía práctica clínica, se perdió el impacto. Perdimos todo lo que hicimos. Veamos ahora cuál es el impacto de la variabilidad biológica en esos intervalos biológicos de referencia. Como les comentaba, la variabilidad, el índice de individualidad está definido por la variabilidad biológica. ¿Y qué es eso del índice de individualidad? Los estudiosos del grupo de la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, cuando revisaron los primeros estudios de variabilidad biológica, que ya se están actualizando en la plataforma de Vivas, como ustedes van viendo, que es una plataforma bastante dinámica, ¿qué encontraron? Que efectivamente ciertas magnitudes podían fluctuar muy poquito dentro de cada paciente. Cada lineecita de estas, que es como una gráfica de bigotes, es un paciente, un individuo. Fíjense que la fluctuación dentro del individuo es pequeña, pero dentro de la población, dentro de los sujetos, la variación es mayor. A esta característica que encontraron los estudiosos de la variabilidad biológica, donde la fluctuación del mensurable dentro del sujeto es mínima, caso de la creatinina, fluctúa muy poquito. Por eso es un sensor, sí, pues es un indicador tan sensible, porque dentro del sujeto fluctúa muy poquito, fluctúa más entre la población. Entonces, el intervalo biológico de referencia está dado por la fluctuación de todos los pacientes, pero la fluctuación, perdónenme un segundo porque tengo acá un tema con el micrófono que no sé por dónde solucionar. Permíteme un segundo, me salgo por aquí.
Ah, pero yo me tengo acá en todo el volumen. Ahí ya me escuchan mejor. Ahí me escuchan mejor. Doctora, aquí en Lapker se te escucha Sí, bien. Sí, sí, señora, acá señor. se ha escuchado Aquí bien. también. Es que me mandaron un mensaje que no se me escuchaba, entonces por eso eh, Te al estamos doctor, escuchando bien. doctor Juan Camilo Herrera me comenta que el audio no está claro y la doctora Paola que también hay inconvenientes con el audio. ¿Será por la ubicación de... eh, Sí, pues Albacete, yo creería o sugerirle a las personas que de pronto usen los audífonos si pueden, porque yo también estoy lejos, estoy en otra ciudad y te escucho bien. Ok, doctor Camilo, ya hice toda la gestión por tratar de apoyarle y doctora Paula, entonces sigamos la recomendación, miremos si tenemos los audífonos o de pronto nos ubicamos en otra posición de el sitio donde estén para que la señal sea más nítida. Yo voy a subir el tono de la voz para que me escuchen más claramente. ¿Listo? Entonces, volvemos aquí a el índice de individualidad. Entonces yo puedo decir, sí, mira, es que el valor de la creatinina, el intervalo biológico de referencia es de 0.5 a 1.1. Y entonces lo dejo definido acá, perdónenme, les rayo un poquito, acá digo, el intervalo biológico de referencia es de 0.5 a 1.1, porque aquí está fluctuando toda la población sana. Pero observen que la variabilidad biológica dentro del sujeto es pequeña, es pequeña. A este comportamiento se conoce como un índice de individualidad marcado. Y en los parámetros, en las magnitudes biológicas que tienen este índice de individualidad marcado, el intervalo biológico de referencia es importante, pero es más importante el valor de referencia de cambio. Es decir, valor de referencia de cambio, RCD o valor de referencia de cambio, o algunos en ingeniería lo llamarían el delta check. En estos mensurandos, en estas magnitudes biológicas, es importante el intervalo biológico de referencia. Pero y en este caso es importante, ¿por qué? Porque está en una ecuación. ¿Por qué? Porque está en una guía de práctica clínica. Pero adicionalmente, para este mensurando que es la creatinina, es necesario conocer el delta check. ¿Cuánto cambió este paciente? Miren, este paciente que les voy a subrayar aquí específicamente, con la creatinina, ya tiene un problema en su función renal porque mire todo lo que le ha cambiado su resultado, pero aún no se ha salido del intervalo biológico de referencia. Acá hay un delta. ¿Listo? Que debe ser detectado por el laboratorio y que debe ser registrado. Observemos el otro patrón de comportamiento. Entonces, estos son los que tienen un índice de individualidad marcado. Pero tenemos otros parámetros, por ejemplo, el hierro, en donde la variabilidad entre los sujetos es alta, muy alta, observen. Pero la variación entre los pacientes tampoco es diferente, es decir, la fluctuación interindividual no es diferente. Para estos que tienen este patrón de comportamiento, donde la variabilidad biológica intra e inter no son significativamente diferentes, se conocen como que tienen un índice de individualidad bajo. Y para estos parámetros es importantísimo el intervalo biológico de referencia. Porque este paciente tan pronto cambie su condición fisiológica, inmediatamente se sale el intervalo biológico de referencia. Luego la interpretación de cambio en su condición depende de si mi resultado está dentro del intervalo o no está dentro del intervalo. Hay ciertos parámetros que nosotros manejamos en el laboratorio
que tienen niveles de decisión clínica. Hay otros en que no. Un pH. Un pH tiene un intervalo biológico de referencia. Se mueve de ahí y yo no voy a estar. Vamos a esperar que se le triplique la reducción del pH cuando ya está en una acidosis o en una alcalosis. Es decir, eso es físico, interpretación frente al intervalo biológico de referencia. ¿Por qué? Porque son magnitudes biológicas que tienen un índice de individualidad muy bajo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber quiénes tienen un índice de individualidad marcado y quiénes tienen un índice de individualidad bajo? Pues es muy sencillo. Se calcula, se estima el índice de individualidad. Y para ese índice de individualidad se lo tenemos que agradecer al doctor Michaelis Harris, que dijo, pues es que es muy sencillo, simplemente compare, haga una relación entre la variabilidad biológica intraindividual y la variabilidad biológica interindividual. ¿Y de dónde saco esos parámetros, la intraindividual y la interindividual? Pues de la base de datos del EUVIVAS, que está completamente actualizada, y aquí voy a obtener este índice individual. En todas las magnitudes biológicas donde ese índice de individualidad de menor a 0.6, será muy importante el delta check, el valor de referencia de cambio, el RCD, como lo quieran llamar. Pero sí, es importante el delta check, pero adicionalmente está asociado a guía de práctica clínica o interviene en una ecuación, albúmina, creatinina, albúminas globulinas, FSH, LH, PSA libre, PSA total, será fundamental verificarle también el intervalo biológico de referencia. Lo contrario, todos los mencionados que tengan un índice de individualidad mayor a 0.6 tendrán necesariamente que tener verificación del intervalo biológico de referencia. Entonces, acá nosotros vamos a tener la intra sobre la inter para hallar el índice de individualidad. Si es menor a 0.6, marcada individualidad. Si es mayor a 0.6, hay que tener baja individualidad y en ese parámetro será importantísimo el índice de individualidad, el intervalo biológico de referencia. Eso significa que nosotros en el laboratorio, muy juiciosamente, deberíamos ya haber hecho ese análisis y tener clasificados nuestros mensurables. ¿Por qué? Porque miren, justamente, si ustedes se devuelven a lo que pasa en el día a día del laboratorio, cuando ustedes le preguntan a sus doctores, ¿y usted por qué libera este resultado? Porque está normal. Porque está normal. ¿Sobre qué está comparando y definiendo esa normalidad? Cuando libera el resultado, sobre lo que yo tengo aprendido como intervalo biológico de referencia. Pero mi primera pregunta es, doctora, pero para ese parámetro, liberar esa magnitud, ese resultado, ¿es suficiente con que esté dentro del intervalo biológico de referencia? Porque si forma parte de una ecuación, porque si está en una guía práctica clínica, el intervalo biológico de referencia que usted tiene o que su método le ofrece, ¿es el mismo con el cual va a ser interpretado por los clínicos? O adicionalmente a que este parámetro está en guía de práctica clínica, tiene marcada individualidad y necesariamente debe buscar el histórico antes de liberar el resultado. Ese es el punto de partida para que nosotros empecemos nuevamente a entender por qué se necesita tanta automatización en el laboratorio, por qué se necesita la inteligencia artificial. Pero eso nada ni por ningún momento va a desplazarnos a nosotros, porque finalmente lo que hace la inteligencia artificial es, venga, yo le hago esto, venga, yo le calculo el delta check, pero usted es el que tiene que decidir usted si libera o no libera. Entonces, una tarea importante que tenemos los profesionales del laboratorio en los intervalos biológicos de referencia, primero es establecer cuándo son importantes, y ya hemos visto todas las características.
que si tienen trazabilidad y guía de práctica clínica, si no tienen trazabilidad, con mayor razón, porque siempre sale únicamente a manufactura y al error de manufactura. Si está en guía, si está en ecuaciones y de acuerdo a su variabilidad biológica. Eso es, así tiene baja individualidad, siempre que tenga baja individualidad, será muy importante el intervalo biológico de referencia. Si tiene alta individualidad, será muy importante el delta. Por eso, hoy en día que ya todo lo tenemos mucho más sencillo, ¿sí? Y donde yo digo, definitivamente las universidades tendrán que cambiar sus currículums y tendrán que revisar sus contenidos académicos, porque hoy necesitamos que los profesionales salgan con esas herramientas. Medir, ya no, porque medir, nosotros tenemos que entender las variables de la medición, tenemos que entender la razón de las ecuaciones, de las reacciones, y qué hace que una reacción pueda recuperar más o menos un cambio de pH, un cambio en la temperatura. Pero también tenemos que saber protocolos que me permitan garantizar que ese resultado que yo libero al ser interpretado frente a ese intervalo biológico de referencia es malo. Entonces, hoy contamos con la guía EP28A3C. Yo creo que todos ustedes son muy jóvenes, que no los puedo ver, esto me duele en el alma no poderlos ver, pero mi percepción es que todos los que están allá atrás de ese monitor son gente que está en la media. Habrá algunos que ya estemos en la cuarta, quinta desviación. Quienes están conmigo llegando a la sexta desviación, aprendimos a hacer verificación con una guía que era la GP28. Hoy ya no. Hoy ya tenemos un protocolo, lo que significa que es un lineamiento que tiene una serie de pasos donde nos dice, mire, es sencillo, usted puede definir, establecer y verificar. Usted puede verificar los intervalos biológicos de referencia. Generalmente, cuando uno habla con los patólogos clínicos o con los médicos, vamos a verificar los intervalos biológicos de referencia. Se imaginan estudios multicéntricos a nivel nacional, entonces vamos a estudiar, a establecer los intervalos biológicos. Escuchen, establecer. Si los voy a establecer, los estudios sí tienen que ser buenos, tienen que haber unos criterios de inclusión clínicos muy claros. Me explico, si yo quisiera establecer el intervalo biológico de referencia para la TSH a nivel de Colombia, con los distintos métodos de ensayo que tenemos en el país, establecer, entonces sí tendría que hacer un estudio a nivel nacional, con población de todas las ciudades, para considerar todas las fuentes de variabilidad biológica, como la dieta, el ejercicio, las condiciones ambientales, la edad, el sexo, ¿cierto? Y tendría que tener unos criterios clínicos de inclusión. A todos los pacientes que vayan a entrar a este estudio, les vamos a hacer una eco de tiroides para garantizar que no tengan nódulos, es decir, que de verdad sea la población representativa. Y porque adicionalmente, pues la ayudación es distinta en las distintas regionales en el consumo exacto, tendremos que tener población de aquel país, pero porque estoy estableciendo. Pero miren que lo que nos piden las normas en este momento nos dicen es, miren, ese ejercicio ya lo hicieron las casas comerciales y lo han establecido. Ya hay unos parámetros que están definidos en las guías de práctica clínica. Ya conoce usted la variabilidad biológica. Inicie por verificar para saber si tiene que hacer o ejecutar y buscar patrocinio, porque parece que buscar patrocinio, eso no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, esos estudios requieren dinero, estuches, y si después de verificar usted necesita que establecer el intervalo biológico de referencia. Pero en esencia, lo primero que usted tiene que hacer es que verificar. De la verificación es donde va a tomar la acción. Entonces, esta guía, la EP28, nos da esas pautas para poder determinar si esos intervalos biológicos de referencia que me propone el fabricante se ajustan a la población a la cual yo le libero esos resultados. Y hasta aquí, pues ya hemos visto una de las primeras cosas que tenemos que mirar.
si el mensurando es trazable, si existe guía de práctica clínica y cuál es el patrón de individualidad que tiene ese mensurando. Son tres variables. Si el mensurando, la magnitud biológica, el mensurando como tal es trazable, si existe guía de práctica clínica y, se me fue, y el patrón de individualidad que tiene la magnitud biológica que vamos a, la cual vamos a verificar. Recordar, como siempre, que el intervalo biológico de referencia es la especificidad de la técnica. Es donde se supone, donde se asume que se encuentra el 95% de la población con unas características fisiológicas que permiten establecer que no tienen la condición de interés o que ese parámetro no está alterado por las condiciones fisiológicas en las que se encuentra esa población. Que, como lo dicen, miren, y acá se los traigo directamente de la JCTLM. Sé que los que estamos aquí conectados ya han ingresado a la página de JCTLM. Quienes no lo han hecho, es importante que ingresen. ¿Por qué? Porque aquí vuelven y nos hablan y nos dicen, miren, en el momento en que logremos trazabilidad a un procedimiento de referencia primaria o a un material de referencia certificado, habremos alcanzado un nivel razonable de comparabilidad independiente del analizar en que se haga la prueba. En donde yo tengo que decir, doctor, pero espérese, eso no más. Miren la falta de armonización. Yo ahorita en unas revisiones de riesgo clínico, justamente en interpretación, miraba, es que yo estoy reportando seca masa, pero si está reportando seca masa, no puedes estar reportando en unidades de actividad catalítica, porque la seca masa se reporta en nanogramos o en nanogramos o picogramos. Y entonces como que, ¿cómo así? Claro, porque pues es seca masa. Entonces empiezo uno a darse cuenta cómo desde el intervalo biológico no hemos entendido que todo eso puede generar incidentes asociados a eventos adversos. Que es que yo reporto las troponinas en picogramos, el otro lo reporta en nanogramos, y entonces casi que si el cardiólogo trabaja en la clínica A, que es de este asegurador, pero también hace turnos en la clínica B, me decía un amigo cardiólogo, y me dice, es que es muy chistoso, porque es la misma troponina, pero allá están con una casa comercial y aquí están con otra, y entonces yo con la guía de práctica clínica aquí, y sufro con eso. Me confundo. Me toca, como salí del laboratorio de esta clínica y me voy para el de esta clínica, porque no hemos podido llegar a esa parte. Eso hace, fíjense, la importancia del intervalo biológico de referencia. Ahora, ¿cuáles son las fragilidades que tiene el intervalo biológico de referencia? Una muy importante es que hay diferencias en la población de referencia. Me explico. Mi reactivo, mi método de ensayo, fue validado y estandarizado en la Unión Europea en Suiza. Yo tendría que decir qué tan diferentes son los suizos de nosotros los colombianos. Muy poco, en verdad. Cuando uno va a Suiza pasa casi inadvertido, como si fuera Suiza. La respuesta es no, es que hay diferencias claras. Entonces, es necesario que uno sea muy consciente de por qué es necesario verificar esos intervalos biológicos de referencia. ¿Qué nos dice específicamente la Comisión Conjunta de Trazabilidad de Medicina en el Laboratorio y la norma ISO 15189? Que cuando se cambian procedimientos analíticos o preanalíticos o se implemente un nuevo sistema de medición, se tiene que considerar que esa interpretación frente al intervalo biológico de referencia no es significativa. Ojo con esto. Miren, las magnitudes biológicas como los marcadores tumorales, que no tienen trazabilidad sino a manufactura, que pertenecen al grupo 7 de la 17511, como son solamente trazables a manufactura,
solo se pueden interpretar frente al intervalo biológico de referencia que propone manufactura, el cual debía haber verificado en mi población. Y que en ese orden de ideas, por eso en un marcador tan tumoral, es tan delicado que yo de hoy a la mañana ya no voy a seguir con esta reactivo. Me está saliendo muy caro. Me voy a pasar a ese. Doctora, esto es un marcador tumoral. No tiene trazabilidad. La interpretación, para el paciente que llega por primera vez con el nuevo reactivo no va a pasar nada. El tema preocupante es el paciente que viene en monitoreo con el anterior lote reactivo. Observen, esta es una perla porque esta va a ser la nueva aproximación de la ISO 15189 en la versión que ya está, mejor dicho, a punto está en la puerta del horno por salir. En el numeral 735 de la nueva versión 15189 nos habla muy claro de una tarea que el laboratorio tiene que trabajar en la verificación del intervalo biológico de referencia y en los límites de decisión clínica, porque son dos condiciones diferentes en estratificación de riesgo. Hay umbrales. Que yo tenga la TSH hasta 4, estoy dentro del intervalo biológico de referencia. Que esté entre 4 y 10, estoy en un umbral de decisión donde mi riesgo es alto y donde ya pasé estoy en un riesgo, estoy en un hipotiroidismo subclínico y puedo pasar un hipotiroidismo franco. Entonces, por la gestión del riesgo, es que nos dicen a nosotros los profesionales, oiga, doctores, revisen, su parámetro se basa y el manejo es únicamente por el intervalo biológico de referencia, calcio, caso de hierro, caso de las vitaminas, se trabajan sobre intervalos biológicos, pero hay parámetros que se trabajan específicamente sobre los límites de decisión clínica. Entonces, ellos dicen que es muy importante que estos intervalos y que estos límites de decisión sean revisados, que se revise que el estudio que presenta manufactura en sus instrucciones técnicas de uso, llamado inserto, me garanticen que la población en que hicieron la validación de ese intervalo biológico de referencia tenga ciertas características, o sea transferible a la población que yo atiendo en mi laboratorio. Y la única forma de poder hacer esa transferencia es demostrar que yo conozco cuál es mi población. Por eso es tan importante el manejo de la data, de la minería de los datos del laboratorio, que nosotros nos descentralicemos de tener las estadísticas, cuántas pruebas hicimos, cuánto facturamos, cuántas repeticiones, cuánto consumo de calibradores, cuánto consumo, pero déjame ver los datos demográficos y cómo manejas los riesgos poblacionales, cómo los tienes agrupados, cuáles son las principales causas o motivos por los cuales viene el laboratorio. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que tenemos un vacío, que yo lo miraba en un proceso de auditoría hace poco, y es que yo escucho las encuestas en las tomas de muestras. ¿Y por qué le piden estos exámenes? Para control. Para control. Para control. Y como las chicas, digamos que el tema es cumplir con el indicador de oportunidad en la toma de muestra, llenar la encuesta de registro, no fue en este país, esto no está pasando en este país, es en otros países. Entonces, como la chica está llenando la formatico que se lo van a revisar que esté lleno, entonces motive la solicitud, control. Pero, ¿control de qué? ¿Cómo hago yo correlación? ¿Control de qué? Control del sobrepeso, control de la hipertensión, control de una cardiopatía, control de una enfermedad renal, control porque está consumiendo un medicamento hepatotóxico, control porque existe un paciente anticoagulado. Ahí es donde nosotros empezamos a mirar que cuando nos toca caracterizar los riesgos de la población, no tenemos información suficiente, porque hay muchas cosas que estamos haciendo en los laboratorios por cumplimiento, por llenar el requisito, porque eso me lo van a medir y tiene que estar registrado, pero que realmente no se está utilizando. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cómo debe hacerse esa verificación
y cómo cualquier cambio en el intervalo biológico de referencia que el mismo fabricante declare por una nueva formulación del reactivo debe ser verificado. ¿Listo? ¿De qué depende cómo verificar esos valores que están dentro del intervalo biológico de referencia? ¿Cómo saber dónde está el 95% de mi población que técnicamente representaría esa población de referencia, esos individuos de referencia? Entonces, cuando ya vayamos a trabajar la parte estadística, que no es el objetivo de este webinar, porque es muy difícil, eso toca dedicarle más siempre y en este espacio es difícil, tendremos que nosotros decir, bueno, ¿cuál es la distribución? ¿Cómo se mueve el parámetro en la población? Si tiene una distribución gaussiana, paramétrica, normal, donde la media, la mediana y la moda son los mismos y la población se está moviendo completamente asimétrica, o al contrario, la población mía, que técnicamente tendría que tener este comportamiento, se mueve toda hacia acá, hacia la derecha, sistemáticamente más alto. Entonces, de pronto yo no estoy teniendo esta distribución. Por lo tanto, en el análisis de esa verificación, yo podré migrar de la estadística paramétrica a la estadística no perimétrica, a los percentiles. Albacete, pero es que aquí me dice que el intervalo biológico de referencia estuvo entre el percentil 2,5 y 97,5. Eso significa que cuando se hizo la validación, el fabricante no dio distribución normal y dijo, mejor utilizo estadística no paramétrica por posición. Y en la posición 2,5 y en la posición 97,5 está el 95% de los pacientes o de los sujetos. Ese va a ser mi intervalo biológico de referencia. De ahí que sea tan importante que hoy los profesionales de laboratorio manejemos bien los conceptos de estadística básicos, no volverlos estadísticos puros. Chévere que quiere hacer su doctorado en estadística, muy bacano, pero importantísimo es estadística aplicada para la toma de decisión. ¿Qué recomienda la IFCC para la verificación de estos intervalos biológicos de referencia? Lo primero, que si vamos a hacer un estudio prospectivo, de Albacete, yo voy a hacer la verificación de los intervalos de referencia en tiempo real. Voy a seleccionar los individuos. Ok, entonces tendré que definir unos criterios de inclusión. Tengo que tener muy bien protocolizado el proceso de toma de muestra, el tubo correcto, el aditivo correcto, la matriz correcta. O puedo también mirar, puedo hacerlo prospectivo o puedo hacerlo retrospectivo. Pero lo cierto sí es, ¿y cómo es retrospectivo? Con los datos que ya tengo en el laboratorio, de pacientes, de los pacientes que dicen control, que no sabemos de qué, pero que han llegado. Entonces, yo tendré que tener en cuenta, uno, la selección de los individuos. Dos, que todos los protocolos, las condiciones para la toma de muestras se cumplan. Tres, que la variabilidad analítica, el error total del método, esté cumpliendo con las metas de calidad establecidas. ¿Por qué? Porque si estoy por fuera de metas, ni siquiera se ponga a verificar los intervalos biológicos de referencia. Y cómo mi proceso de verificación será compararlos contra lo que me dice el INSEAD. ¿Qué es un individuo de referencia? Pues es el que se seleccionó porque cumple una serie de requisitos. La IFCC no dice que pueda, que yo por ejemplo no sería un individuo de referencia para el perfil lipídico. ¿Por qué? Porque soy paciente con una patología cardíaca, que tengo una dislipidemia, pero puedo ser un individuo de referencia, qué sé yo, para las transaminasas, digamos algo. Entonces, no significa que, no, es que yo soy hipertenso, sí, de pronto pues no va a ser un individuo sano para estas magnitudes biológicas, pero me puede servir en un intervalo biológico de referencia para otra magnitud biológica. Y lo mismo, no se use la palabra valor de referencia, sino siempre intervalo. Entonces, como que la cascada es, el individuo de referencia forma una población de referencia. De esa población de referencia se saca una muestra y de esa muestra se obtienen unos valores en los cuales se analiza la distribución, se definen unos límites por estadística paramétrica. ¿Cuál es la paramétrica? La gaussiana, la distribución normal, media más menos dos desviaciones estándar. Eso me va a definir dónde está el
95% de la población, o estadística no paramétrica, percentil 2.5, percentil 97.5, y ahí voy a encontrar el intervalo de referencia. Entonces, miren lo sencillo. Palabras más, palabras menos. La guía me dice, usted puede hacer directo en tiempo real o indirecto. Directo. Y en directo hay dos, ¿cómo se llamaría eso? Dos tipos, la a priori y la posteriori. A priori. En el a priori, yo desde antes de seleccionar los individuos de referencia, tengo criterios de exclusión, lo que les decía en la TSH. Voy a hacerlo directo a priori. Todo paciente que tenga nódulo tiroideo por ecografía no entra al estudio. Todo paciente que tenga anticuerpos antinucleares o anticuerpos irregulares o que tenga anticuerpos antimicrosomal no entra. Hago la exclusión antes. O la puedo hacer a posteriori. ¿Qué es a posteriori? Donde definí los criterios de inclusión, pero cuando tengo la data, tengo criterios de inclusión para el sujeto, pero cuando tengo la data, cuando ya tengo los resultados, hago la exclusión por herramientas estadísticas. Y lo estoy haciendo directo, prospectivo, y en los dos hay criterios de exclusión. O también lo puedo hacer por la metodología indirecta. Y es cuando ya tengo los valores al base de que yo vengo haciendo la glucosa hace 3.500 años. Y usted está segura que su población de referencia conocida como normal sí se mueve el 95% entre 70 a 100, o tiene por ahí un sesgo de método donde usted ve que su población, no, es que aquí para que un paciente de 73, 72, rarísimo. Acá todos los pacientes dan de 80 para arriba. Pure lo que usted tiene sesgo, que no lo avisa. Porque por eso es tan importante verificar el intervalo biológico de referencia. Entonces, en esto se hacen unos filtros sobre la población, sobre la data que tiene ya el laboratorio histórica, donde se seleccionan los valores, todos los datos que han dado entre los valores que refiere el inserto, se aplican los filtros estadísticos que sigue siendo en intervalos biológicos de referencia se utiliza el filtro de Dixon, fíjense, y se aplica la estadística paramétrica o la estadística no paramétrica. ¿Qué nos sugiere el CLCI? Siempre que vaya a hacer un procedimiento a priori en métodos en verificación prospectiva, aplique criterios de inclusión. Prefiere a personas jóvenes, por lo tanto no cuenten conmigo para su verificación de intervalos biológicos de referencia. No clasifico como persona joven. Que sean accesibles, que sean trabajadores, que se consideren activos, que hagan ejercicio, y desarrollo un cuestionario para que usted pueda tener claramente un proceso de selección en ese estudio de verificación. Estos son algunos criterios que propone el CNSI de exclusión. Pues si consumo drogas de abuso, pues no entran en ese protocolo. Si estoy recién operado, no. Si fumo en exceso, bueno, fumar, de hecho, no. Si estoy lactando, no. Si tengo consumo abusivo del alcohol, no. Si estoy hospitalizado, no. Si me sobremedico y me autoformulo, no. Si soy hipertensa, no. Pues dependiendo de lo que quieran, el marcador que quieran verificar. ¿Cuántos? Como estoy haciendo verificación, miren lo sencillo. Según la IFSC dice, mire, yo le admito en verificación un N mínimo de 120 individuos para la verificación. Pero si usted va a verificar por estratos, por sexo, hombres, mujeres, por grupos etarios, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, 120 por cada estrato. Lo mismo sugiere la CLCI, 120 por cada subclase. Hay algunas verificaciones que le dicen solamente, digamos la más trabajada en la actualidad es con 60 individuos. ¿Cuándo me permiten esos 60 individuos? Cuando yo hago el análisis de que la población en que validó el fabricante ese intervalo biológico de referencia es la misma. Ahora, cuando manufactura ha hecho estudios poblacionales robustos, también la IFSC permite que esa verificación se haga con 20 individuos por estrato.
Estratificación significa cuántos hombres, mujeres, sexo, edad, ciclo menstrual, lo que sea que esté asociado al intervalo biológico de referencia. Y como estamos haciendo verificación, yo no parto de cero. Además, ahí, ¿cómo sé que tengo que estratificar? Ah, bueno, primero mire las guías de práctica clínica, punto de partida. Segundo, mire si el mismo fabricante desde el inserto, es decir, desde las instrucciones técnicas dadas por el proveedor, tiene estratificado. Si él desde el inserto tiene estratificado, pues su merced también tiene que estratificar. Y como les decía, se minimiza el error preanalítico, se toman todas las muestras a la misma hora del día, el paciente debe cumplir con todas las condiciones adecuadas para que se realice el proceso de la flebotomía, se deben centrifugar todas las muestras al mismo tiempo, es decir, tratar de que no haya más fuentes de variación para que el resultado que se obtenga, que pueda definir ese intervalo, sea el correcto. Y como les decía, o nos vamos con la estadística paramétrica, media más menos 2 desviaciones estándar, o nos vamos con la estadística no paramétrica. Entonces, mis queridas doctoras, este era el recorrido que íbamos a tener el día de hoy, pensando nuevamente y sintiéndonos nuevamente motivados al entender que nuestra labor en el laboratorio va más allá de llegar a aprender el equipo. Que miren toda la responsabilidad que tenemos de que la lectura de ese inserto, de esas instrucciones que nos da la casa comercial, el fabricante, desde que valida el método, son para que nosotros las apropiemos y digamos, esto que él me propone es transferible y cuál ha sido mi rol en el aporte de esa gestión clínica. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias a la AFCAR de Colombia nuevamente por permitirnos, como siempre lo he dicho, estar en estos escenarios. Y digamos, la disertación que les quería compartir el día de hoy para que volvamos a mirar con amor los intervalos biológicos de referencia. Muchísimas gracias.